punto, en la mira. El dogma evolucionista. Quizás sería útil exhibir cómo el positivismo prejuicia la evidencia y el currículo académico. Analicemos la anatomía comparativa, una de las áreas de estudio que se supone que suministran las hipótesis que componen la teoría, y quizá una de las más impresionantes cuando se considera exclusivamente desde el prejuicio evolucionista. La anatomía comparada significa comparar partes del cuerpo, y, según la creencia evolucionista, esto significa que cada vez que se observan similitudes entre plantas o entre animales, se toma como indicación de que tuvieron un antecesor evolutivo común. Es muy convincente ver imágenes de las similitudes esqueletales de una tortuga y del ser humano, por ejemplo, e interpretar las similitudes como significando que evolucionaron desde un antecesor común. De lo que el estudioso a menudo deja de darse cuenta es, que se pueden comparar las partes del cuerpo hasta el nivel molecular, pero que esto nunca nos dirá cómo se originaron estos organismos. En otras palabras, la anatomía comparada es útil solo en tanto que el observador suponga la evolución a priori. No hay prueba que demuestre la interpretación evolutiva en la anatomía comparada. Otras hipótesis no susceptibles de ensayo, en el montón de hipótesis que componen la teoría de la evolución, se encuentran la distribución geográfica, la embriología y los órganos vestigiales. Los evolucionistas, como los pioneros filósofos naturalistas del pasado, cometen el fallo de no distinguir entre hipótesis falsables y no falsables. Darwin mismo admitió, en una carta a Asa Gray, soy bien consciente de que mis especulaciones van mucho más allá de los límites de la verdadera ciencia. La historia de la ciencia revela la larga lucha entre los que descuidarían y desenfatizarían la experimentación, para someter a la hipótesis a prueba, y aquellos que le darían énfasis. Ritterbusch, al describir a los naturalistas del siglo XVIII, informa que, aunque se invocaba la autoridad de la ciencia en favor de ellos, sus conceptos reflejaban un entendimiento impropio de la naturaleza orgánica, que iba mucho más allá de la evidencia dada por ellos, y que demasiadas veces llevaban a los naturalistas a descuidar la observación y la experimentación, en favor de conceptos abstractos. También los describe como prefiriendo una ilimitada explicación basada en especulaciones, antes que explicaciones limitadas basadas en la experimentación. En una línea similar, Nordenskjöld observa que, durante el reinado de la filosofía natural romántica, las condiciones eran diferentes. Los representantes de aquella escuela, que se imaginaban que podían resolver todos los enigmas de la existencia, mediante la especulación, se burlaban a fondo de los experimentos, que consideraban que llevaban a infructíferos artificios. En cambio, Leonardo da Vinci, famoso por sus logros científicos así como artísticos, insistía en la experimentación. Si la experiencia falla en confirmar la hipótesis, esta ha de ser abandonada. Y aparte de carecer de una confirmación experimental positiva, carece también de valor. René Descartes, reformador científico del siglo XVII, insistía en que las hipótesis han de recibir una demostración convincente y completa, antes de ser apropiadamente admitidas como conclusiones científicamente válidas. Roger Bacon vio con claridad el valor del método experimental como el único camino a la certidumbre. Bacon vivió en el siglo XIII, y fue un pionero en proponer la experimentación para poner las hipótesis a prueba. A veces es suficiente con la observación crítica, no con la especulación, como experimento o prueba. Pasando hacia el presente, Delow declara que, el experimento, es el árbitro definitivo. Vemos así una unidad de pensamiento que abarca unos 700 años. Finalmente, Sir Karl Popper, avanza la cuestión un paso más, al observar lo evidente. Una teoría que no es refutable por ningún acontecimiento concebible, no es científica. Y, el criterio de la condición científica de una teoría, es su falsabilidad, o refutabilidad, o susceptibilidad de ser puesta a prueba. También apremia a los investigadores, a probar una y otra vez las teorías que mantenéis, y criticarlas. E intentar erigir teorías alternativas incluso a aquellas teorías que os parezcan innegables. Porque solo de esta manera comprenderéis las teorías que mantenéis. Siempre que una teoría os parezca la única posible, tomad esto como señal de que no habéis comprendido la teoría ni el problema que tiene la intención de resolver.
Así, hemos visto que las hipótesis que no son susceptibles de prueba, no se encuentran siquiera en el reino de la ciencia, y que se debería siempre dar consideración a hipótesis alternativas. Las alternativas introducirán el escepticismo, el precursor de la objetividad. Pero, si las hipótesis no susceptibles de prueba, no son científicas, ¿cuál es su posición? Se trata de enunciados de creencia, basada en un cierto conjunto de hechos, influidos por la filosofía, religión o intuición personales del investigador. Otros con una diferente filosofía, religión o intuición pueden contemplar el mismo conjunto de hechos de una manera totalmente diferente. Extraído del artículo de Randall Herke, el epistema es la teoría. Gracias por su atención.